Continuamos en UPAO Noticias, edición mediodía. Y la situación política del Perú pues se torna bastante inestable, preocupante, ante el anuncio que hizo el presidente del país en su discurso pronunciado por Fiestas Patrias, exactamente el 28 de julio, el de presentar un proyecto de ley para el adelanto de las elecciones. Para analizar esta coyuntura política hemos invitado el día de hoy al analista político Jorge Luis Chávez. Bienvenido, Jorge Luis Chávez, a UPAO Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Pinillos, y buenas tardes también a toda la audiencia de UPAO Noticias, ¿no? Espero que hayan tenido un feliz 28 de julio, aunque bueno, si he de ser franco, como un pequeño aviso, ¿no? Como un pequeño adelanto, yo diría que después de escuchado el mensaje presidencial, yo diría que la gran mayoría del país sí que tuvo unas felices fiestas patrias, ¿eh? Sí que las tuvo con ese anuncio. Correcto. Ahora veamos analizando esta situación. El pueblo se pregunta, ¿es constitucional lo que el presidente anunció de adelantar las elecciones? ¿Está facultado él para hacerlo? Es perfectamente posible. Esto está facultado en la Constitución. Ahora, hay que entender varias aristas respecto a este asunto, ¿ya? Es decir, lo que el presidente propone es lo que yo podría calificar como un acto de bastante generosidad. Es el primer político en la historia republicana de este país, por lo menos en el siglo XX, que yo haya visto, que en vez de aferrarse al poder, decide soltarlo. Es el primero. Es el primero. No he visto esto en ningún otro caso. Y lo caso. acusan que es un incapaz de gobernar, ¿no? Ante esa situación muchos ¿Cómo opositores. puede ser un incapaz aquel que por el contrario está dispuesto a soltar el poder en pos de un bien mayor, en pos de algo mayor? Es decir, ¿no es acaso lo que pedimos todos los peruanos, que finalmente se termine esta guerra política, que finalmente haya paz? ¿No es eso lo que queremos? Creo que sí, ¿verdad? Así es. Pero, ¿cómo poder alcanzar esto si tenemos a una bancada fujimorista y a sus aliados apristas y de Acción Republicana y de otras pequeñas facciones menores, ¿no? Que a lo único a lo que se han dedicado en todos estos años ha sido a obstruir al gobierno? Desde antes que PPK asumiese el poder, se han dedicado a esto específicamente. No han parado, han vacado ministros, han tumbado un gabinete ministerial, han forzado la renuncia de PPK, han forzado un montón de cosas terribles, se han opuesto al desarrollo del país. Keiko Fujimori en una ocasión lo dijo en alusión a un proyecto de ley que hubiera beneficiado a los ancachinos respecto a chinecas. No me importa si esto perjudica a 10.000 o 100.000 peruanos. Creo que está más que claro. Más claro no canta un gallo. No puede haber estabilidad en tanto que tengamos a este Congreso. En tanto que tengamos a este Congreso dominado por una mayoría fujiaprista, no habrá posibilidad alguna de estabilidad o de diálogo o de concertación o de algo. No hay forma, no hay forma. ¿Y cuál es el siguiente paso? ¿Se va a presentar este proyecto de ley? Se va a tener que presentar hoy miércoles. Y tiene que ser aprobado por el Parlamento. Bueno, aquí hay varios escenarios. Hay varios escenarios, porque no es tan sencillo como parece. O sea, claro, Vizcarra anuncia el 28 de julio, presenta un proyecto de ley donde vamos a adelantar elecciones. Ya, muy bien. Entonces, le tira la pelota al Parlamento, ¿no? Le tira la pelota al Parlamento. Y el Parlamento, entonces, si le mandan solamente el proyecto de ley, muy posiblemente acaben envalentonándose, ¿no? Y no lo aprueban. Y no lo aprueban. Pero ojo, si hacen eso, van a ganarse todavía más el repudio de la ciudadanía. Porque nunca como ahora ha existido un divorcio tan terrible entre la clase política y la ciudadanía. Otra posibilidad sería de que esto fuera presentado, sí, pero anexado a una cuestión de confianza, en cuyo caso existen dos posibilidades. Posibilidad número 1. El Congreso decide aceptarlo. Y entonces todo esto termina el 2020. Esta telenovela termina el 2020. O posibilidad número 2. Lo rechazan. Muy bien, señores. Deciden rechazarlo. Es la
Yo ni siquiera diría segunda confianza denegada, yo diría que es la tercera Claro. confianza Y el presidente denegada. está en la facultad de disolver el Congreso. Y estaría él en la facultad de disolver el Congreso. Porque, ¿por qué digo que es la tercera confianza denegada? Bueno, formalmente sería la segunda. Lo que pasa es que cuando se dio el tema de la reforma judicial y política, los congresistas dieron el voto de confianza y en la forma sí lo hicieron, pero en el fondo manipularon las cosas de una manera tal, sobre todo en el tema de la inmunidad parlamentaria, que por supuesto, pues en el fondo realmente no le han dado la confianza, porque el presidente lo que dijo fue: necesito que me den la confianza respecto a estos puntos de la reforma judicial y política y no deben ser desnaturalizados. No han aprendido, no entienden las cosas. Se ha intentado hablar de esto por las buenas, no una, sino muchísimas veces, pero siguen en esa actitud angurrienta y atorrante, así como arrogante, ¿no? Entonces, queda esto. Yo veo esta decisión de Vizcarra como una decisión que está perfectamente enmarcada en la Constitución. Ya antes ha ocurrido, cuando se dio la crisis política del año 2000, ¿no? Donde simplemente en un punto dado no se podía sostener esto más y se tuvo que hacer un adelanto de elecciones. Es perfectamente posible. Ya ha ocurrido antes. ¿No? El gobierno de transición de Paniagua. Sí, efectivamente. Aquí también podría ocurrir lo mismo. Perfectamente posible, ¿no? Que haya por allí algunas cuantas vocecitas diciendo que no es constitucional o que, por ejemplo, es un dictador, lo han acusado a Vizcarra, ¿no? Entonces esta es una dicta blanda, no una dictadura. ¿Qué clase de dictador es ese que en vez de aferrarse al poder lo suelta? Y además, si es que esto es una dictadura, ¿dónde están los tanques? ¿Dónde están los soldados? ¿Dónde están los militares aquí apuntándonos, ¿no? con sus fusiles a usted y a mí para que digamos solo lo que Vizcarra quiera que digamos? Aquí yo no veo en este set ningún soldado, ningún militar, ningún policía. Estamos hablando usted y yo con plena y absoluta libertad de expresión. Estamos ejercitando un derecho constitucional. Entonces, ¿qué dictadura es esta? ¿Qué dictadura es esta? ¿Y qué dictadura es esta? Que se aferran al cargo de congresistas, ¿no? Que no quieren soltar el cargo. Son ellos los que no quieren soltar. Son ellos los que se aferran. Y se aferran a ello por una razón. Porque saben perfectamente que en tanto que tengan ese cargo, están inmunes judicialmente. No pueden ser procesados. Entonces van a aferrarse a ello con todas sus fuerzas, con todo lo que tengan, porque no van a querer perderlo. Eso fue la razón por la cual los congresistas aprobaron la cuestión de confianza respecto a la reforma judicial y política, no porque aceptasen de buena gana lo que Vizcarra dijo, lo hicieron porque, caramba, sus curules, el sueldazo, el poder, la inmunidad, la capacidad de difamar libremente a medio mundo y decir cualquier cosa sin que sufran ninguna consecuencia por ello. Hace poquito, por ejemplo, en Twitter hubo un caso bastante curioso. Héctor Becerril salió a retar a César Ritter diciéndole que se haga un examen toxicológico para ver si es que el señor había consumido drogas. ¿Cuál fue la respuesta de este actor? Lo que dijo fue: ya, yo estoy dispuesto a hacerlo, pero usted también, y de paso se quita la inmunidad. Y César Ritter, a diferencia de Héctor Becerril, cumplió con su palabra, llevó a cabo ese test. En cambio, el señor Becerril, nada, no pasa nada. ¿Por qué? Porque claro, él tiene la facultad de insultar a medio mundo, sin que nadie pueda decirle nada al respecto. Él puede injuriar a medio mundo, y ese es un gran poder que ellos tienen y que no quieren soltar. Entonces, vemos quiénes están aferrando al cargo, vemos quiénes tratan de tapar sus cochinadas, vemos quiénes han estado abusando del poder desde el Congreso. Para encubrir a jueces y fiscales también. Para encubrir a jueces y fiscales, como por ejemplo Inostroza, Chávarri, toda la gente de los cuellos blancos, ¿no? Han pasado tantas cosas en estos años que de verdad todo lo que hemos visto se ha quedado corto en estas décadas a comparación de estas últimas cosas. Finalmente, Jorge Luis, ¿qué es lo que le favorece al país? ¿Qué debería de pasar
para que el Perú recupere estabilidad económica, se gane la confianza de los empresarios internacionales y la ciudadanía pueda también diríamos, también confiar en la clase política, que es tan difícil ahora, casi imposible? Bueno, para empezar, ya ahora podríamos decir que con todas sus virtudes y defectos, Vizcarra es un político distinto del político tradicional y que ha sabido acercarse a la gente, ¿no? Es como Pinillos o es como un Chávez. ¿Sabe por qué? Porque en el desfile la gran parada militar, él va y se acerca a su familia, de la misma forma en la que lo haría usted o lo haría yo para ver este desfile. Es algo distinto, es algo diferente, es algo con lo que uno siente más cercano en vez de seguir protocolos rígidos que en realidad ocultan una gran hipocresía. Y en lo referente a la estabilidad política, quiero decir, el señor Sebastián Piñera, presidente de Chile, ha dicho que Perú va a ser un país que sí va a crecer económicamente, a diferencia del resto de Sudamérica. El ministro de Economía ha dicho claramente de que esta medida de adelanto de elecciones sería una forma, por decirlo de algún modo, quirúrgica, para que finalmente termine este ruido político que ha estado alejando a las inversiones extranjeras. ¿Queremos que vengan? Claro que queremos que vengan, pero ¿cómo podemos esperar que vengan si tenemos un Congreso que ha sido tan obstruccionista como este? Entonces, Vizcarra les está ofreciendo una salida. Nos vamos todos, entran otras personas y tenemos una posibilidad para algo mejor. Ya, pero si ellos quieren entercarse, que sepan bien, porque si esta reforma, si este proyecto de reforma viene anexado a una cuestión de confianza, que se lo piensen bien si es que de verdad están dispuestos a rechazarlo, porque entonces ahí sí, Vizcarra podría cerrar constitucionalmente, ojo, constitucionalmente el Congreso. Ahora, sus opositores dicen que él quiere ser el candidato, que quiere postular. ¿Cómo podría? No puede. ¿Cómo podría? No puede. No puede él reelegirse. No puede reelegirse. O sea, la reelección está prohibida. Está prohibida para el presidente, está prohibida para los congresistas, está prohibida ninguno de los que para están alcaldes y gobernadores. Podrían postular. No podrían. Todos les serían nuevos congresistas. Serían nuevos cuadros. Un nuevo parlamento. Sería un nuevo parlamento, serían nuevos rostros. Ya no estaríamos viendo los mismos rostros de estas personas y no estaríamos soportándolos en los televisores, en las radios, en las portadas de los diarios, así como de las páginas web todos los días. Finalmente estaríamos libres de estas personas. Así que yo les digo, señores, la estabilidad económica del país se va a mantener. Se va a mantener en el supuesto de un adelanto de elecciones. Porque en última instancia, Perú todavía sigue creciendo. Hay que tener fe. El Perú primero. Y además, ¿no fuimos acaso capaces nosotros de organizar de una forma tan bonita a los panamericanos? Así es. Usted vio también eso, igual que yo, ¿verdad? El mundo ha quedado admirado del Perú. Exacto. Estuvimos a muy poco de llegar a un nivel ya no de Panamericanos, sino de Olimpiadas. Entonces, si nosotros podemos ser capaces de lograr este tipo de cosas, tenga la plena seguridad que la estabilidad política, la estabilidad económica del Perú se va a mantener, a pesar de esa camarilla corrupta compuesta por fujiapristas que han estado obstruyendo el desarrollo del país. Muy bien. Muchas gracias. Estuvimos conversando sobre la coyuntura política con Jorge Luis Chávez, analista político aquí en Upao Noticias, edición Mediodía. Gracias, Jorge Luis. Hasta una próxima oportunidad. Muy amable. Hasta la próxima. Muy bien. Gracias. Pausa. Regresamos en Upao Noticias, edición Mediodía.